Armar el estado de resultado proyectado. En los prácticos 1 y 2 habíamos visto que teníamos el estado de situación patrimonial histórico y el estado de resultado histórico y el proyectado. Acá solamente tenemos el estado de resultado y el estado de situación patrimonial histórico. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver los supuestos de este práctico para poder armar, como acá tenemos planteado, el estado de resultado a esta fecha. Vamos a ir armando las ventas, el costo de venta, los gastos comerciales, los gastos administrativos, el resultado por inversiones permanentes. Y bueno, y le voy a decir cómo armar el tema de los intereses. Y bueno, y luego vamos a concluir en el resultado neto. Es decir, que vamos a empezar con las ventas. Primero vamos a leer las referencias. Dice, esto lo tienen habilitado en la plataforma, o sea que lo pueden bajar de ahí, ¿sí? Para tenerlo a mano, o pueden ir siguiendo acá como quieran. La empresa se dedica a la producción y comercialización de artículos sanitarios. Para ello trabaja con distribuidores en todo el país que comercializan sus productos. El mercado está en ascenso, pero los costos se van incrementando en forma importante y se espera que sigan de la misma manera por varios meses. Ya está en lanzamiento una nueva línea de productos para baños, que en el año a planificar va a contar con 2 productos: accesorios de pared y griferías. Y nos dice las ventas esperadas de estos productos nuevos: 1.700 unidades a 720 cada uno y 1.040 unidades a 4.360 cada uno. ¿Sí? Y nos dice los costos de estos mismos productos, de estos 2 productos nuevos que la empresa va a lanzar. Entonces, por un lado tenemos ventas de la empresa históricas, es decir, ventas que la empresa ya venía haciendo de sus productos, digamos, habituales, y va a lanzar 2 nuevos productos al mercado. Entonces eso va a impactar tanto en las ventas como en los costos. ¿Qué dice? Estos datos que dice acá son los enunciados para el primer semestre. Acá vamos a proyectar un año, o sea, porque acá nos dice que vamos a proyectar al 31 del 3 del 2022, partiendo del histórico al 31 del 3 del 2021. Es decir, que vamos a proyectar un periodo entero, o sea, 12 meses. Y estos datos de cantidades y de precios son para el primer semestre. Es decir, el que sería de marzo a septiembre, digamos. Entonces, los datos enunciados, o sea, este cuadrito, son para el primer semestre. Para el segundo se espera que las cantidades se incrementen un 20%, estas cantidades, y los costos solo un 10% debido a que se empieza a superar la curva de aprendizaje. Nuevos productos, nuevos procesos, ¿sí? Los costos a medida que la empresa va avanzando, va vendiendo más, va disminuyendo la capacidad ociosa y entonces van bajando los costos, ¿sí? Después me dice que los precios de estos mismos productos se incrementarán un 5%, ¿sí? Los costos aumentaron un 10%, los precios solo un 5%, para poder colocar una mayor cantidad de productos. Eso en cuanto a los productos nuevos, que son estos del cuadrito. Después, en la fila 45, me habla sobre los productos actuales, donde dice que se estima incrementar las ventas un 15% y los costos pasarán a ser un 1,5% superior. Bueno, pero dejemos acá por ahora. O sea, vamos a tomar estos productos nuevos, ¿sí? Vamos a estimar las ventas de estos productos y lo que nos interesa saber es que en los productos actuales se estima incrementar las ventas a un 15%, ¿sí? Entonces, vamos a plantear el práctico. Acá tenemos accesorios, griferías, primer semestre. Profe, Sí. ese práctico que estaba leyendo también está en la plataforma. Sí, lo habilité esta mañana o esta tarde, no me acuerdo. A mediodía. A las 2:32. Bueno. Sí, lo habilité, no me acuerdo en qué horario, pero lo habilité por el día de hoy.
Bueno, tenemos accesorios, tenemos griferías, ¿sí? Entonces, en el primer semestre, acá en este cuadrito figuraba cuánto pensábamos vender o cuánto estimábamos vender y el precio unitario de esos dos productos, o de esas dos líneas de producto. Entonces, acá vamos a poner la cantidad, lo vamos a copiar de acá. 1700. 1040 en griferías, como figura acá. Y los precios, 720 y 4360. Después nos habla de los costos de estos mismos productos, pero por ahora quedémonos con las cantidades y con los precios porque estamos hablando de las ventas. En primer lugar vamos a ver el tema de las ventas, ¿sí? Entonces tenemos cantidad, tenemos precio, podemos sacar las ventas del semestre, ¿sí? P por Q me va a dar el ingreso de cada uno de los productos. Entonces, 1700 por 720 y 1040 por 4360. Vamos a tener del producto accesorios 1.224.000 en el semestre y del producto griferías 4.534.000 en el semestre. ¿Sí? Sencillo. Cantidad por precio de los productos nuevos que la empresa pretende vender e instalar en el mercado. Ahora, para el segundo semestre vamos a tener en cuenta qué incremento en las cantidades se prevén con relación al primer semestre y qué incremento se prevén en los precios unitarios para poder sacar el importe del segundo semestre. Entonces nos volvemos a las referencias. Para el segundo se espera que las cantidades se incrementen un 20%, los costos un 10%, no me importa todavía, los precios se incrementarán un 5% para poder colocar una mayor cantidad de productos. Entonces, cantidades un 20%, los precios solamente un 5%. Entonces, me vengo a la cantidad de accesorios. Acá obviamente podría ser distinto, lo que aumenta la cantidad vendida de accesorios con relación a las griferías. Sí, lo he hecho un poco para simplificar, pero hay que ir viendo en cada uno de los productos que vayamos a lanzar cómo va a ir evolucionando las ventas en los distintos meses del periodo que estoy proyectando. Podría plantearlo mensualmente, podría plantearlo como acá por semestre, o sea, generalmente se plantea mensualmente, ¿sí? Pero bueno, una idea es digamos, un ejemplo para que tengan una idea cómo pueden ir estimando las cifras de venta que van vendiendo de los nuevos, o que estiman que van a vender de los nuevos productos. Entonces, las cantidades dice que aumentan un 20%. Entonces, a los 1700 lo incremento un 20%. O sea, lo multiplico por 1,20. Es decir, que voy a vender o estimo vender en el segundo semestre 2040 en lugar de 1700. Y en el segundo, en lugar de 1040, estimo vender 1248, ¿sí? Que es 1040 por el 20 por 1,20 o por el 20% más. Entonces ya tengo las cantidades del segundo semestre. Los precios dice que se van a incrementar un 5%, porque queremos incrementar la cantidad vendida antes que los precios. Entonces, a los 720 que vale los productos en el primer semestre, le incremento un 5%, o sea, lo multiplico por 1,05. 756, 4.578, ¿sí? Para el producto griferías. Y lo que hago es sumar. O sea, primero saco el importe de ventas del segundo semestre, cantidad por precio. Cantidad por precio. Y lo mismo hago con el segundo producto, cantidad por precio. Entonces ya tengo las ventas de cada uno de los productos en el segundo semestre, con lo cual puedo totalizar el año. Primer semestre más segundo semestre. Y hago lo mismo con relación al segundo producto.
primer semestre más segundo semestre. Con lo cual me queda que estimo vender 2.766.240 accesorios y 10.247.744 griferías. Quiero sacar el total, entonces, o no, depende, pero si quiero sacar el total, hago la sumatoria y digo en total de los nuevos productos voy a vender en el año 13 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, yo acá voy a tener las ventas. En accesorios, que voy a poner los 2.766.240 que estimo vender. Y en grifería los 10.247.744 que estimo vender de grifería. ¿Sí? Bien. Esto en cuanto a los productos nuevos de la empresa. ¿Qué me dice de los productos actuales? Es decir, los productos que la empresa ya comercializa y que dan lugar a unas ventas en total de 78.900.000 en el año que cerró al 31/3 del 2021. ¿Qué me dice con respecto a esto? En los productos actuales se estima incrementar las ventas a un 15%. O sea que acá no distingo entre cantidad y precio, sino que directamente al importe que voy a vender en el año anterior, 78.900.000, lo voy a incrementar en un 15%. Entonces, me vengo acá, productos actuales, copio las ventas del año anterior, 78.925.400, por el 15% de incremento. Es decir, que de 78.900.000 voy a pasar a 90.764.210. Acá, a ver, todo esto está bueno para que ustedes conozcan y vean de qué manera lo pueden hacer en una empresa real después que les toque. Pero lo que más me interesa que proyectemos es el tema de más abajo, porque de los intereses, por ejemplo, porque ahí viene, o sea, ver cómo lo vamos a hacer en ese caso, ¿sí? Es lo más complicado, digamos, de hacer. Pero bueno, vamos, seguimos con esto. Yo tengo los productos actuales, los accesorios y las griferías. Si sumo los tres, me va a dar que en el total, en el proyectado, voy a vender 103.778.194, que es lo que coloco en el estado de resultado a esta fecha. ¿Sí? Y ya tengo las ventas proyectadas. Profe, Sí. ¿por qué se le agrega las ventas el 15? Porque ya no, las ventas no fueron ya, digamos, Porque dice, en los productos, fila 45, en los productos actuales se estima incrementar las ventas un 15%. Ah, se estima incrementar las ventas. O sea, eso sería dentro del proceso de planificación, de acuerdo a la experiencia o a las investigaciones que se han hecho, ver de qué manera se van a incrementar las ventas en el periodo, que va a ser una mezcla entre cantidades vendidas de más y precios que aumentan. ¿Sí? Entonces, tengo ventas 103.778.194. Vamos al costo de ventas. Primero voy a hacer accesorios y griferías. Acá yo tenía cuánto iba a vender de cada producto, cuánto eran los precios, ya los vimos, pero acá tenemos los costos. ¿Sí? Y después, ¿qué más? Nos dice que los costos se van a incrementar un 10% más. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el incremento de costos para el segundo semestre. Estamos hablando de los productos nuevos, accesorios y grifería. Entonces, en cantidades voy a copiar las mismas cantidades que tenía acá. ¿Sí? Son las que voy a vender
son las que van a dar lugar al costo de ventas, las cantidades vendidas. Entonces voy a tener 1.700 accesorios para el primer semestre, 1.040 de grifería, no, ahora sí, 1.700 para accesorios, 1.040 para grifería, ¿sí? Eso es lo que estimo vender y por lo tanto voy a tener que calcular el costo de acuerdo a esas cantidades. Y el costo lo saco del cuadrito. Entonces me voy al cuadrito de las referencias, digo 432 para los accesorios y 2.528 para las griferías. 2.528. ¿Sí? Entonces ahí multiplico. Sería cantidad por costo variable unitario, me va a dar el costo variable total, por ejemplo. ¿Sí? Entonces sería 1.700 por 432 y 1.040 por 2.528,80. ¿Sí? Con lo cual me va a dar 734.000 el costo de los accesorios del primer semestre y 2.629.952 el costo de las griferías del primer semestre. Bien. Segundo semestre. Estamos con los costos de accesorios y griferías. En primera instancia vamos a ver eso. Entonces, ¿qué hacemos? Las cantidades son las mismas. 2.040 y 1.248. ¿Sí? Las mismas que tenía de ventas en el segundo semestre. ¿Qué va a pasar con los costos? Ya no voy a poner 432 y 2.528,80 porque acá me dice que los costos para el segundo se espera que las cantidades se incrementen un 20% y los costos solo un 10% debido a que empieza a superarse la curva de aprendizaje. O sea que los costos van a aumentar un 10%. Entonces, sobre los 432 de los accesorios, ¿sí? Lo voy a incrementar un 10%. Sobre estos costos del primer semestre, los incremento un 10% y se me van a 475,20. Y las griferías hago lo mismo. A los 2.528,80 lo incremento el 10% y ese costo de las griferías se va a ir a 2.781,68. Con lo cual ya puedo sacar el importe de costos de los accesorios y las griferías. Yo voy a hacer 2.040 por el costo, 475,20, y 1.248 por 2.781,68. ¿Sí? Y ahí voy a tener el costo del segundo semestre. ¿Alguien me quería preguntar algo? Que abrió el micrófono. ¿Me pareció? No, profe, era para afirmar que estaba entendiendo. Ah, bien, bien. Entonces, Profe, el perdón, costo ¿cuánto total. era el aumento de la cantidad en porcentaje? ¿Cómo? ¿Cuánto era el aumento de la cantidad? La cantidad la incrementé acá arriba, se incrementaba un 20% con relación un a los 20. 1.700 iniciales. Ujú. No, eso no había tomado en cuenta, gracias. ¿Sí? El 20%. Y entonces el costo, voy a sumar primer semestre, 734.400 más segundo semestre. 1.703.808. Es decir que en el producto accesorio, si quisiera sacar el resultado bruto de ese producto, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué preguntó, profe? Disculpe.
que si yo quisiera sacar el resultado bruto del producto accesorios, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Pero el resultado bruto no es ese el total que acaba de sacar, 1.700.000. Ese es el costo de venta del producto accesorios. Es verdad. A venta, restarle el costo de venta. Claro, a los 2.766.000 le resto el 1.703.000 y eso me va a dar el resultado bruto del producto accesorios. ¿Sí? Transporto hacia griferías. ¿Sí? Sumo primer semestre más segundo semestre. 6.101.489. Y si quiero sacar el resultado bruto, 10.247.000 menos 6.101.000. ¿Sí? Bien. Esto en cuanto a los productos nuevos. ¿Qué voy a hacer con los productos actuales? Ahora voy a ver las referencias, a ver qué hago con esos productos. En los productos actuales se estima incrementar las ventas un 15% y los costos pasarán a ser un 1,5% superior en relación a las ventas por los aumentos en el combustible y las materias primas. A ver, ¿qué quiere decir esto así? Los costos pasarán a ser un 1,5% superior en relación a las ventas. ¿Sí? Y después dice el motivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver cuánto es el costo, cuánto representa en el histórico de los productos actuales, porque acá tenemos los productos actuales, no en otro lugar. ¿Cuánto representa el costo en relación a las ventas? Entonces yo me voy a venir acá y voy a decir costos dividido las ventas. Es decir, que el costo representa el 62%, ¿sí? No tiene más decimales, el 62% de las ventas. Entonces, si yo no tuviera este valor de 48 millones, ¿cómo calculo el costo? A los 78 millones le calculo el 62%. Y eso me da los 48.900.000. ¿Sí? Bien. O sea que en el histórico, el costo de venta representa el 62% de las ventas, con lo cual el resultado bruto va a ser el 38%. Complemento para llegar a 100. ¿Sí? Bien. Acá me dice que los costos pasarán a ser un 1,5% superior en relación a las ventas. Es decir, que ya no van a ser el 62%, sino que van a ser el 1,5% más. Es decir, el 63,5%. ¿Sí? Ya no van a representar el 62, sino que van a representar un 1,5% más. Es decir, el 63,5% por los aumentos en el combustible y las materias primas. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Cómo voy a calcular el costo de venta de los productos actuales que la empresa ya está vendiendo? Entonces, acuérdense, 63,5. Si yo me vengo acá, ¿cómo calculo el costo de los productos actuales? No lo voy a poder hacer por semestre como hice en los accesorios y la grifería. Voy a tener que sacar el total nada más. A ver si me ayudan. Acuérdense, 63,5. De las ventas. Sobre las ventas. ¿Sobre qué ventas? Exacto. Las que están, las históricas. actuales, digamos, las históricas. No, las históricas no. Las proyectadas, Proyectadas. los puntuales. Las ventas proyectadas. ¿Cuál tomo de todas estas ventas proyectadas? De Y productos los actuales. 103.000. Claro, los productos actuales. Porque las accesorios y grifería tienen su costo. ¿Sí?
Yo lo que voy a sacar ahora es el costo de venta de los productos actuales. Entonces voy a calcular el 63,5% sobre estas ventas para ver cuál es el costo de ventas. ¿Sí? Era el 62, ahora es el 63,5. Entonces hago el 63,5 por las ventas proyectadas de los productos actuales y me va a dar que el costo es 57.635.000. El 63,5, ¿está bien el 63? Sí. 63,5 sobre las ventas proyectadas de los productos actuales solamente. Entonces yo ya puedo sacar el total del costo de ventas, sumando los productos actuales más los dos productos nuevos. Y me va a dar que el costo de venta va a ser 65.440.570. Y lo coloco acá. ¿Sí? Saqué el costo. Primero saqué las ventas, después saqué el costo y ese costo lo vuelco al estado de resultado proyectado a esta fecha. Con lo cual, por diferencia, saco el resultado bruto. Entonces el resultado bruto va a ser 38.337.624. ¿Sí? Bien. Si lo comparo con el anterior era 29.991.000 el resultado bruto. Ahora va a ser 38.337.000. Bien. Tengo que ver qué pasa con los gastos comerciales y con los gastos de administración. ¿Sí? Al producir un producto nuevo y al vender un producto nuevo, ¿cómo impacta eso en los gastos operativos? Para poder sacar el resultado operativo. Entonces, sigo en el práctico, sigo en los supuestos de actuación y me dice: los gastos comerciales por la curva de aprendizaje en la nueva línea representan un 18,5% de las ventas. ¿Sí? En todo el país crecerán los gastos comerciales 0,4 y los administrativos bajarán 0,5 en función de las ventas. Entonces, yo tengo que en la nueva línea, a ver si yo me vengo acá, ¿cuánto representaban los gastos comerciales en el total? En el total de ventas. Representaban un 13,2%. ¿Sí? 10 millones dividido 78.900.000 quiere decir que si sacáramos el ratio de gastos comerciales sería 13,2% o 0,132. Y el de administración haría gasto de administración dividido las ventas. ¿Sí? 5 millones dividido las ventas me va a dar los gastos de administración. ¿Sí? Eso es lo que figuraba, o sea, lo que era en el balance histórico, lo que representaba en el balance histórico los gastos comerciales y administrativos en relación a las ventas. Un 13,2 y un 6,4. Si yo los quiero sumar, en total era casi un 20%, un 19,6. Los gastos operativos representaban casi el 20% de las ventas. ¿Qué me dice ahora? Siempre considerando que los comerciales eran 13,2. ¿Qué me dice ahora? Como recién lanzo, o sea, ¿qué pasa cuando una empresa cualquiera lanza un nuevo producto al mercado? Y normalmente va a tener más gastos comerciales porque va a tener que hacer más esfuerzo de venta para que el producto se introduzca en el mercado. ¿Sí? Con lo cual, en esta primera etapa, por la curva de aprendizaje de los vendedores, etcétera, etcétera, dice que los gastos comerciales representarán un 18,5% de las ventas. En lugar del 13, van a representar el 18,5%. Entonces,
gastos comerciales de los nuevos productos, 18,5%. ¿Sobre qué monto lo voy a sacar? Si Sobre el tengo... proyectado. ¿Cómo? ¿O no? No, digo sobre el proyectado. No, no te escucho. No, decía sobre el proyectado. Sobre el proyectado. ¿Sobre qué ventas de proyectado? Siempre que tengo... Estoy hablando de los productos nuevos. ¿Sí? 18,5% el gasto comercial en relación a las ventas de los productos nuevos. Esto era los productos nuevos. Las ventas proyectadas de los productos nuevos. ¿Dónde tengo el total? Acá. 13 millones. ¿Sí? Sumaba 2.766 más 10.247. Me daban los 13 millones. ¿Sí? Entonces, los gastos comerciales van a representar el 18,5% de estas ventas proyectadas, los productos nuevos. Entonces, me vengo acá, 13 millones, 13.000, por el 18,5, me va a dar 2.407.587. Esos son los gastos comerciales de los productos nuevos. ¿Cómo van a ser los gastos comerciales de los productos actuales? Que van a ser calculados sobre las ventas proyectadas de los productos actuales, que son los 90 millones. ¿Sí? Me vengo acá y digo, bueno, acá cuánto representaban al comienzo del periodo. Recién dijimos que era el 13,2. ¿Y qué pasaba? Decía que en todo el país crecerán los gastos comerciales 0,4 en función de las ventas. Es decir, que se van a incrementar un 0,4%. ¿Dice por ciento? Sí. Un 0,4% en función de las ventas. Es decir, que no va a ser más el 13,2, sino que va a ser el 13,2 más el 0,4%. Como es 0,4%, ¿sí? Es 0,004. Sumo 13,2 más 0,004 y me da 0,136. O sea que en lugar de ser el 13,2, ahora es el 13,6. ¿Sí? Entonces, me vengo acá. 13,6. Y se lo calculo a las ventas proyectadas de los productos actuales. Entonces, hago 90 millones por el 13,6. Entonces dijimos que los gastos comerciales aumentaban un 0,4%, es decir que pasan, en el histórico eran el 13,2, pasan a ser el 13,6. Con lo cual, el 13,6 de las ventas proyectadas de los productos actuales, de los 90 millones, nos da que los gastos comerciales de los productos actuales son 12.343.000. Total de gastos comerciales, sumo los dos. Entonces, me va a dar 14.751.520, ¿sí? Y ese valor lo transporto a los gastos de comercialización en el proyectado. El total, ¿sí? Vamos siempre poniendo el total de ventas, el total de costos y ahora el total de gastos comerciales. Bien, me quedan los gastos administrativos. Y acá habíamos leído algo que representaban menos que antes. Acá tenemos que los gastos administrativos, 5 millones dividido los 78 millones de las ventas, representaban un 6,4% de las ventas. ¿Sí? Es decir, que si nosotros hubiéramos sacado la razón de gastos administrativos, nos hubiera dado el 6,4%. ¿Sí? ¿Qué nos dice el práctico? Nos dice que
En todo el país crecerán los gastos comerciales. Los administrativos bajarán 0,5% en función de las ventas. Que es común cuando las ventas aumentan mucho, relativamente mucho, los gastos administrativos no aumentan en la misma proporción. A veces bajan en relación al porcentaje de gasto administrativo en relación a las ventas. En este caso baja un 0,5%. Con lo cual, de pasar a ser del 6,4%, si bajan un 5, va a pasar a ser el 5,9%. ¿Sí? Por ciento. De las ventas. Entonces, esto voy a poner el 5,9%. Voy a transformar. 5,9. Y los gastos administrativos, acá se plantea la duda. Si los gastos administrativos van a impactar en función de los accesorios y grifería o en función de los productos actuales. Vamos a ver si está claro acá. Los gastos comerciales representan, en todo el país crecerán los gastos comerciales y los administrativos bajarán 0,5. No nos dice, ¿sí? Pero vamos a suponemos que lo hacen, que el 5,9% es en función de las ventas proyectadas totales. Es en función. ¿Y qué otra opción hay, profe? ¿En función de las ventas proyectadas o...? Sobre las ventas de los productos actuales, nada más. Lo que pasa es que los gastos comerciales los separamos en dos, porque el porcentaje de los productos nuevos era mucho mayor que el de los productos que ya la empresa comercializaba. En cambio acá no nos dice nada, no nos hace esa separación. Entonces vamos a calcularlo sobre el total de las ventas proyectadas, es decir, sobre los 103. Podríamos haberlo hecho sobre los 90. ¿Sí? Pero bueno, eso depende si estos productos nuevos van a agregar trabajo administrativo o no en la empresa. Si son productos nuevos, es probable que haya clientes nuevos. Esos clientes nuevos tengamos que hacer el análisis crediticio, entonces ahí sí. Si al aumentar las ventas en 13 millones, eso va a traer aparejado el que tengamos que contratar un administrativo nuevo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esas cosas hay que mirar para ver si el porcentaje de los gastos administrativos es en función de las ventas totales o solamente de las ventas de los productos actuales. Acá vamos a suponer que es en función de las ventas proyectadas totales. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer 103 millones por el 5,9%. 6.122.913. Y lo transporto acá. Entonces tengo 14 millones. Lo voy a redondear. 14 millones de gastos comerciales, 6 millones de gastos administrativos. Con lo cual llego al resultado operativo. Resultado bruto, menos gastos comerciales, menos gastos de administración. Ya tengo 17.463.191 de resultado operativo. ¿Sí? Bien. Hasta ahí llegué al resultado operativo o al resultado de la actividad principal de la empresa. Vamos al resultado por inversiones permanentes a ver qué dicen las referencias. Estaba en la fila 49. La empresa tiene una participación del 25% en una empresa vinculada. Se espera que la misma obtenga un resultado de 850.000. Un resultado, cuando hablamos de resultado, hablamos de resultado neto. El impuesto a ganancias es una cuestión posterior y que tiene que ver con este impuesto.
Entonces, si la empresa vinculada va a ganar 850.000 y nuestra empresa tiene una participación de 25% en la empresa vinculada, ¿cuánto es el resultado por esa inversión para la empresa? Entonces, ganancia de la empresa vinculada, 850.000. Ganancia de la empresa tiene una participación del 25%, con lo cual la ganancia por las inversiones va a ser el 25% de estos 850.000. Es decir, que nuestra empresa, o la empresa que estamos analizando, sobre los 850.000 va a ganar el 25%, o sea, 212.500, por esa inversión que tienen en la empresa vinculada. Y estos 212.500 lo vamos a tener que considerar como una ganancia en resultado por inversiones permanentes. 212.500. Eso es un resultado positivo, ¿sí? Bien. Tenemos los intereses. Vamos a los intereses. Habla de los bienes de uso, cómo se van a financiar, los intangibles. Por ahora no me interesa. La tasa de interés promedio será del 27,2 para los préstamos de corto plazo y del 28,5 para los de largo plazo. 27,2 y 28,5. 27,2, 28,5. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Ahora viene lo complicado. Tenemos los préstamos de corto plazo y de largo plazo proyectados. No están. ¿O tenemos los históricos? Están los históricos. Están los históricos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que dejar igual los intereses en una primera instancia. Entonces lo vamos a copiar de los intereses del histórico, 2.874.000, ¿sí? En una primera instancia lo vamos a dejar igual. Entonces ahí vamos a completar el resultado ante impuestos. 17 millones más el resultado por inversiones permanentes, que es una ganancia, menos los intereses. O sea que la empresa va a ganar antes de impuestos 14.801.000. Y como el impuesto a la ganancia es el 35%, vamos a calcular el 35% de 14 millones, nos va a dar un impuesto de 5.180.000, con lo cual el resultado neto va a ser 14.800.000 menos 5.180.000. 9.620.904. Hasta ahí parecería todo fácil, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer ustedes para la semana que viene, para el viernes de la semana que viene? Van a proyectar, como hemos hecho en el práctico 1, en el práctico 2, en base a lo que figura acá en estas referencias, ¿sí? Van a proyectar el estado de situación patrimonial como hemos hecho en los otros prácticos, ¿sí? Una vez que proyecten el estado de situación patrimonial, van a calcular, cuando terminen la proyección, van a saber cuántos son las deudas financieras de corto plazo y cuántos son las deudas financieras de largo plazo, ¿sí? Van a tener los montos totales de acuerdo a la proyección que hayan hecho. Una vez que tengan los montos totales, se van a venir acá y van a colocar en el corto plazo, supongamos que este fuera el balance final, proyectado. Es el histórico, pero supongamos que fuera el proyectado. ¿Qué van a poner acá? 7.974.000. Esto es un ejemplo, vuelvo a decir, porque esto es el balance, el estado de situación patrimonial histórico. Esto lo tienen que hacer sobre el proyectado. 7 millones. Y de los de largo plazo, el monto de la deuda es 5.300.000. 24.800.
Entonces, en función de esos montos, una vez que obtengan el balance proyectado, van a poder calcular los intereses. 7 millones por el 27,2. 5 millones por el 28,5. Van a sumar. Y esto les va a decir que los intereses son 3.686.000. Supongamos, este es un ejemplo porque está calculado sobre el histórico, vuelvo a repetir. Ustedes lo tienen que calcular sobre el proyectado. Profe, no entiendo lo que dice porque lo está sacando del proyectado. No, lo estoy sacando del histórico. Tengo el estado de situación patrimonial histórico y tengo el estado de resultado histórico. Acabo de calcular el estado de resultados proyectado y el paso que les queda a ustedes es para que practiquen, pero tienen que subir a la plataforma. Ya voy a ver si el viernes que viene o el miércoles de la otra semana, calculo que va a ser el miércoles de la otra semana, van a tener que subir a la plataforma, o el lunes, no sé, van a tener que subir a la plataforma el estado de situación patrimonial proyectado. Van a tener que hacer lo mismo que hemos hecho en el práctico 1 y en el práctico 2, con estos datos. ¿Sí? Ok. No, o sea, todo eso no lo hemos resuelto, por eso no podemos. No, porque primero se hace el estado de resultado y después el estado de situación proyectado. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos datos vos lo vas a sacar en función de las ventas y del costo de venta proyectado sobre estos valores. Por ejemplo, los créditos por venta, los bienes de cambio, las cuentas a pagar o deudas comerciales. ¿Sí? Entonces, necesitas primero hacer el estado de resultado proyectado. Entonces, una vez que lo hagan, ponen los montos proyectados, no estos, sino los proyectados, sacan los intereses y los intereses los cambian acá. Porque estos intereses eran los intereses históricos al 31 del 3 del 2021. Los tienen que cambiar por los intereses proyectados a esta fecha. ¿Sí? O sea que tendremos que hacer el estado proyectado, cambiar los intereses y cambiar el último piso. Claro, al cambiar los intereses les va a cambiar el resultado. ¿Sí? También. Ujú. Entonces acá van a hacer un proceso que no necesito que lo hagan ahora, pero para que sepan cómo se hace. Si cambia el resultado, ¿qué rubro va a cambiar en el estado de situación patrimonial proyectado? Eso es lo que me estaba diciendo en realidad, que nos está viendo una actividad profesional, pero más que va el Álvaro. Las ventas y el costo de ventas. No. El micrófono, por favor. Esperen que me distrae. Bien. No, ¿qué rubro? Si el resultado en vez de ser 9 millones es 10 millones, ¿qué va a cambiar en el estado de situación patrimonial proyectado ese que ustedes van a hacer? Se lo van a tener que poner acá abajo, ¿sí? Y van a tener que proyectar todo. ¿Qué les va a cambiar? ¿Qué rubro de este estado? Resultado acumulado. ¿Sí? Porque ahí tienen el resultado neto del ejercicio proyectado. Entonces, al cambiarle este rubro, le va a cambiar el resultado acumulado, entonces le van a cambiar los intereses, o sea, las deudas financieras, entonces le van a volver a cambiar los intereses, y así lo van a tener que hacer 3, 4 veces, ¿sí? En el Excel, y hasta que más o menos no haya tanta diferencia. Haciéndolo 4 o 5 veces, la diferencia es mínima y ahí lo dejan, ¿sí? Pero bueno, hagan ustedes el proyectado y en función de eso, en una clase posterior vamos a ver cómo haríamos ese proceso interactivo para determinar en cuánto va a quedar tanto los intereses como el resultado del ejercicio neto. ¿Sí? No pretendo que lo entiendan ahora, ¿sí?
Pero básicamente lo que van a tener que hacer es hacer el estado de situación patrimonial proyectado, van a poner los montos proyectados de las deudas financieras o de los préstamos y van a calcular de nuevo los intereses correctamente. Y ahí lo van a cambiar acá, los intereses. ¿Sí? Y ahí quedémonos. Y ya lo vamos a ver juntos, a ver cómo hacemos para que se modifique tanto el resultado neto como resultados acumulados, etc. ¿Sí? Profe, perdón, pero no sé si estoy media perdida. Sí. Lo que hicimos ahora, seguramente estoy perdida. ¿Cómo? No, pero que estoy media perdida, digo. Sí. Lo que hicimos ahora. El estado de resultado proyectado. Sí. ¿En base a qué? No sé si se entiende la pregunta, porque ¿cómo hizo todo de sacar base a estos supuestos de actuación que figuraban acá en el práctico, que en los prácticos anteriores no estaban. No estaba. Ah, es esa parte ¿Sí? nomás la que hemos hecho. Claro. Ah, razón, estoy tan perdida. Ustedes van a tener que ver, en función de estos objetivos, como los planteamos nosotros en los prácticos 1 y en el práctico 2 del plan financiero. Acá le dice, por ejemplo, el plazo promedio de cobranza se ubicará en 31 días, la rotación en 57. ¿Sí? Es decir, les da los datos, los mismos datos, similares, digamos, al práctico 1 o al práctico 2. En función de eso, ¿qué van a hacer? El estado de situación patrimonial al 31 del 3 de 2022, que no está hecho. ¿Sí? Tienen el estado de resultado a esta fecha, que antes yo se los daba. O sea, para ustedes era un dato. ¿Sí? Pero ahora van a usar este estado de resultado. ¿Sí? Para hacer el presupuesto, el estado de situación patrimonial a esta fecha. Eso es lo que tienen que hacer, como si ustedes ya tienen el estado de resultado proyectado y los históricos, y en función de los objetivos tienen que armar el estado de situación patrimonial proyectado. Como lo hemos armado en el práctico 1 y en el práctico 2. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta. Eso tenemos que irlo haciendo para entregarlo la semana que viene. Claro, el viernes de la semana que viene o al lunes de la otra semana. Ya voy a ver, ya les voy a decir, el miércoles les digo cuándo lo tendrían que entregar, pero traten de tenerlo para el viernes de la semana que viene. Como 8 meses nos va a llevar a hacer esto. Sí, tienen que hacer el estado de situación patrimonial proyectado, nada más. O sea, lo mismo que hemos hecho en el práctico 1 y en el práctico 2. Acuérdense que en el práctico 1 y en el práctico 2, vamos acá, por ejemplo. Uy, me la eché. No lo puedo ver porque no lo tenía abierto, perdón. En los prácticos anteriores que habíamos visto. Voy a buscar un práctico anterior y se los muestro para que les quede claro. Las proyecciones vimos. ¿Las proyecciones de qué vimos? De los rubros. ¿De qué rubros? ¿De qué estado? Estado patrimonial. Claro, histórico. el estado patrimonial. ¿Sí? Sería como el punto 4, profe. Esperen. Aguántenme. Práctico 1, acá. Acá está. ¿Qué teníamos acá? Este es un práctico, el primero creo que es. ¿Qué teníamos? El estado de situación patrimonial histórico. ¿Qué teníamos? El estado de resultado histórico, con los datos de ratios. El estado de resultado proyectado, ¿sí? Y los objetivos.
¿qué hacíamos en función de eso? El estado de situación patrimonial proyectado. Esto es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Este estado proyectado. Sí, profe. Ujú. Porque, digamos, Clarísimo. ¿sí? ¿Está bien? Ujú. Bueno, Sí, estaba como mareada. está bien, está bien. Sí, sí. Bien. Aparte es re largo el práctico que estamos viendo, quiero decirle también. Y sí, un poquito. Bien. Bien, entonces ahí quedaríamos con este práctico, ¿sí? Quedaríamos el proyectado del estado de resultado y les quedaría a ustedes armar el proyectado del estado de situación, ¿sí? Tengan en cuenta una cosa, acá tienen los objetivos, ¿sí? Pero tengan en cuenta que, a ver, que acá les da algunos datos, estas últimas dos, la fila 51 y fila 52, les habla sobre cómo van a financiar los bienes de uso, con deuda corriente en el 60% y no corriente el resto. Entonces, esto lo van a tener que tomar en cuenta cuando hagan la proyección. Y los bienes intangibles les dice cuál es la amortización y cuál es el valor de origen. O sea, estos dos datos, ¿sí? Los van a tener que tener en cuenta cuando armen el estado de situación patrimonial proyectado. Porque no están acá abajo, sino que estos dos datos están acá arriba. Bueno. Pero es lo Voy que a van a hacer tener. una consulta, perdón, Sí. ¿están todos con un delay de pantalla o no? No, se A ve mí el se me ve práctico. bien. No. Bueno, gracias. Mirá si todos decían que sí. ¿Qué hacían? Y ahí era por eso nadie entendía nada. Bien. Ok. Bueno, entonces eso les queda para ustedes. Vamos a poner como fecha, por las dudas que alguien rinda la semana que viene, vamos a poner como fecha de subida el lunes de la semana que viene de la siguiente. O sea que sería el lunes 25. ¿Sí? Ese día, Sí, pero hasta las 12 de la noche, lo pueden subir. Bien. Ok. Bueno, pasaríamos al último punto. Tendríamos que hacer una pausa si cierro esto, bajo lo nuevo. El último punto de la unidad 2, así que tomémonos 10 minutos y volvemos para ver ese último punto de la unidad 2. Hola, Ok, profe, ¿cómo le va? Profe, Hola, Recién sí. me conecto, Bueno, porque recién llego a mi casa. profe, No sé, escuché del lunes que viene un examen. El lunes No escuché muy bien. 25. Sí, sería el El segundo práctico no, parcial. no, este. no, no. No ¿Qué? entendí nada. No, que tienen que hacer del práctico este que estamos viendo con estado de resultado. ¿Qué hicimos? Planteamos y confeccionamos el estado de resultado proyectado, cosa que no habíamos hecho en los dos primeros prácticos. ¿Sí? Con estos supuestos de actuación que figuraban acá, con supuestos sobre ventas, sobre costos, sobre gastos. ¿Sí? Entonces armamos este estado de resultado proyectado. ¿Qué les quedaría a ustedes? Armar lo que ya hicimos en el práctico 1 o 2. Armar el estado de situación patrimonial proyectado a esta fecha. ¿Sí? Ok, Y profe. Y eso subirlo sería para el 25. para el lunes 25, tendría que estar subido a la plataforma, sí. Ok, profe, gracias. ¿Y habló algo sobre los parciales? ¿Los recuperatorios? ¿O no? ¿O no le preguntaron? No, no me preguntaron, pero todavía no los he visto. ¿Cuándo Ah, fue bien, que profe. profe, yo después no me puedo conectar porque rindo marketing, así que ¿Quién me después habla? veré Belén lo que Torres. queda del video. Gracias, Bueno, profe. bueno, listo. Bueno, tomamos 10 minutos y estamos ahí 43, a las 9 menos 5 volvemos. Bueno, profe. bueno, profe. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? De nada que ver, que me quedó de la duda del recuperatorio del parcial, que para sacar la dependencia de la competencia,
Sí. Si no tenemos la autonomía, ¿cómo la calculamos? No hacía falta hacer el cálculo, ¿sí? Pues si no tenés la autonomía, la dependencia, hay una forma de hacerlo, pero no les pedía tanto. Simplemente les pedía que me dijeran, supongamos, si el ratio, no me acuerdo los datos, pero si el ratio de endeudamiento, por ejemplo, era 1,10, ¿qué quiere decir? De que la dependencia es mayor a 0,50 y la autonomía menor a 0,50. Simplemente eso. Ah, bien, perfecto. Claro, yo no lo pude sacar, o sea, no llegué a ese razonamiento. Como que me trabé porque no vi la autonomía, entonces dije, no puedo calcularlo, entonces no, por eso me había quedado esa duda. No, tenés que ir al ratio de Me había sacado el endeudamiento. ratio de endeudamiento, por eso Y ahí no le si quería es consultar. mayor a 1, quiere decir que la empresa depende más del capital de tercero, entonces va a tener más dependencia que autonomía. Y si es menor a 1, al revés. Va a ser más autónoma, es decir, no va a depender tanto del capital de tercero, entonces la autonomía va a ser mayor a la dependencia. Ah, ok, profe, gracias. Listo. Qué bueno. No, se te entrecorta, Mariela. La fecha tentativa del segundo parcial, viernes 12 de noviembre. Recuperatorio el 19, global el 26. Todo viernes. Profe, entonces el segundo parcial, el recuperatorio el 19, ¿qué más dijo? El global el viernes 26. Bien, gracias. Bueno. Vamos a la última herramienta o el último modelo que vamos a ver de planificación financiera, que es la tasa de crecimiento sostenible o sustentable. Esta tasa de crecimiento sostenible nos va a decir cuánto tienen que crecer las ventas, ¿sí? Para que la empresa no tenga que aumentar su endeudamiento. O sea, hasta qué porcentaje pueden crecer las ventas sin que la empresa tenga que endeudarse más. ¿Sí? O sea, que es una herramienta que nos sirve para eso, para saber hasta dónde crecer para no endeudarnos más, o si crecemos por arriba de esa tasa, probablemente necesitemos financiamiento y necesitemos endeudarnos más. Entonces, obviamente las empresas necesitan financiamiento, sobre todo cuando están creciendo, capital propio o capital de tercero. El capital propio puede venir de la retención de utilidades, es decir, una empresa que está creciendo puede ser que en la primera época, en la primera parte de ese crecimiento, no pueda retirar utilidades. Y una vez que la empresa se estabilice, ahí va a poder empezar o ahí va a ver las utilidades. O sea, es normal que los dueños de una empresa digan, pero me está yendo mal, no puedo sacar plata de la empresa. Pero bueno, al principio, cuando la empresa está creciendo, cuando las ventas están aumentando, es lógico que haya necesidad de capital de trabajo y por ende la empresa necesite autofinanciarse o endeudarse para poder seguir creciendo. ¿Sí? Muchas veces el acceso, sobre todo en microempresas o en pyme, el acceso a la deuda o a los préstamos se encuentra restringido o es demasiado caro. Generalmente, muchas veces las empresas tienen como única línea de financiamiento el descubierto, y ese descubierto tiene, salvo que puedan negociar cheques de terceros, si no es así, el descubierto tiene la tasa de interés más alta de todas. Entonces les resulta demasiado caro a las pymes. Y muchas veces también los socios no están dispuestos a realizar más aportes a la empresa, o directamente aportaron todo su capital para que la empresa pudiera empezar a funcionar y no tienen más capital para aportar.
Entonces la única forma de financiamiento en ese caso, de tener restringido el acceso al endeudamiento y de no tener capital para aportar, nuevo capital para aportar, es a través de las utilidades retenidas. Todas las empresas que están iniciando y que tienen un proceso de crecimiento, se da esta situación. Entonces, hay que tenerlo en cuenta para cuando uno comienza una empresa que en los primeros tiempos no va a poder retirar utilidades, ¿sí? Va a tener que tomar en cuenta esto para que la empresa pueda ir creciendo y autofinanciarse. Hay muy pocas empresas que pueden recurrir como única fuente de financiamiento, si el crecimiento es muy grande, pueden recurrir a generar una gran cantidad de utilidades que le permita de esa manera autofinanciarse, ¿sí? Es decir, que muy pocas empresas tienen lugar a tener un crecimiento del endeudamiento porque directamente no tienen las fuentes de financiamiento adecuadas, ¿sí? Entonces, las empresas que generan altas utilidades y que pueden retener gran parte de esas utilidades pueden crecer autofinanciándose y sin recurrir al endeudamiento externo. ¿Qué pasa cuando los empresarios viven de la empresa? Es decir, por ejemplo, dos personas ponen su emprendimiento y necesitan vivir, dejaron su trabajo o lo que sea, y necesitan vivir de esa empresa, entonces van a tener que retirar parte de las utilidades que van obteniendo para subsistir, para poder ir satisfaciendo sus necesidades básicas. Entonces, en ese caso, la empresa no va a poder autofinanciarse con las utilidades que retiene, porque los socios van a tener que retirar gran parte de las utilidades. Solamente se va a dar esta situación cuando los socios tienen a la empresa como una inversión. Es decir, por ejemplo, una persona tiene su trabajo en relación de dependencia, se pone un emprendimiento, y o sea, no necesita el emprendimiento para el día a día, para vivir el día a día, sino que lo puede desarrollar con su trabajo en relación de dependencia. Entonces, en ese caso, ese emprendedor va a poder no retirar las utilidades porque no necesita por ahora las utilidades para poder vivir, ¿sí? Entonces, solamente en ese caso se va a dar que la empresa se va a autosustentar, ¿sí? Cuando los socios tengan a la empresa como una inversión y no como un medio o como un modo de subsistencia. Entonces, dados esas situaciones, el directivo financiero o la persona que se dedique a las finanzas dentro de la empresa va a tener que detectar qué cantidad de financiamiento va a necesitar ante distintos escenarios de venta, ¿sí? Yo puedo prever que la empresa crezca en sus ventas un 20%, o un 30% o un 40%. Entonces, ante esos escenarios de posibilidades de incremento de las ventas, la persona que se dedique a las finanzas dentro de esa empresa va a tener que prever qué necesidad de capital de tercero o qué necesidad de financiamiento en general la empresa va a necesitar para poder seguir creciendo ese ritmo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante determinarlo de antemano. Entonces, bajo estos supuestos dados, ¿cuáles son los supuestos? De que la empresa no tiene acceso al financiamiento de terceros, y si tiene acceso al financiamiento de terceros es muy caro, por ejemplo, un descubierto. Que los socios no pueden realizar nuevos aportes. La única forma que tiene de crecer la empresa en ese caso es con las utilidades que va reteniendo. Entonces, es la tasa de crecimiento del capital de los dueños de la empresa. Para eso necesitamos conocer cuál es la tasa de crecimiento sostenible, es decir, cuánto pueden crecer las ventas sin que se tengan que recurrir al financiamiento externo. Y eso se va a lograr mediante
la tasa de crecimiento sostenible, que va a ser igual a la tasa de retención de utilidades por la rentabilidad del patrimonio neto. Aquí Profe, ¿cómo tasa fue de... que dijo que lo de... Ah, eso, no, lo va a decir ahora, tasa de crecimiento, ¿a qué hace referencia? No, la tasa de crecimiento sostenible es decir, qué nivel o en qué porcentaje pueden crecer las ventas de la empresa sin recurrir al endeudamiento o al financiamiento externo. Eso te da la tasa. ¿Sí? Es decir, suponete, si la tasa de crecimiento sostenible te da que la empresa puede crecer un 20% en sus ventas, si la tasa te da eso, el 20%, quiere decir de que si la empresa crece un 20%, el endeudamiento se va a mantener más o menos en el mismo nivel que venía. Si el endeudamiento de la empresa era 0,80, el ratio, ¿sí? Va a seguir siendo alrededor de 0,80. ¿Sí? ¿Qué pasa si la empresa en vez de vender el 20% más, vende el 30% más? ¿Sí? ¿Eso qué va a ocasionar? Va a ocasionar que la empresa tenga que incrementar su deuda. Si la empresa crece por arriba de la tasa de crecimiento sostenible, ¿sí? Va a tener que incrementar su endeudamiento. Entonces vamos a ver de que en ese caso el ratio de endeudamiento en vez de ser 0,80 va a ser 0,90, 0,95. ¿Sí? Entonces eso te dice la tasa de crecimiento sostenible. ¿A qué va a ser igual la tasa de crecimiento sostenible? Tasa de retención de utilidades por la rentabilidad del patrimonio neto. Rentabilidad del patrimonio neto sabemos cómo se calcula. Resultado neto sobre patrimonio neto. Ahora, la tasa de retención de utilidades, ¿qué va a significar? Va a significar el complemento del dividendo. Si, por ejemplo, yo distribuyo el 30% de las utilidades, ¿cuánto voy a retener? El 70. El 70. ¿Sí? Entonces, si la tasa de dividendos es el 30%, la tasa de retención de utilidades va a ser el 70%. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual la tasa de retención de utilidades? Al resultado retenido dividido el resultado neto. ¿Sí? Entonces lo vamos a agregar acá. La tasa de retención de utilidades va a ser igual al resultado retenido dividido el resultado neto. ¿Sí? Entonces, si yo distribuyo, por ejemplo, gano 100.000 pesos, distribuyo 40.000, el resultado retenido va a ser 60.000. ¿Sí? Entonces, eso voy a tener que ponerle en el numerador de la fórmula. 60.000 dividido 100.000, que es el 60%, o el 0,60. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que retengo el 60% de las utilidades porque mi tasa de dividendos es el 40%, la tasa de crecimiento sostenible va a ser la tasa de retención de utilidades, 60% o 0,60, por la rentabilidad del patrimonio neto, suponiendo que yo tengo una rentabilidad del patrimonio neto del 30%, va a ser 0,60 por 0,30. Es decir, 0,18, el 18%. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que si las ventas de mi empresa crecen un 18% o alrededor del 18%, la empresa no se va a tener que endeudar más. O sea, no va a crecer el ratio de endeudamiento. ¿Sí? Entonces, si la empresa crece en un 18%, sus ventas crecen un 18%, si el ratio de endeudamiento era 0,85, el ratio de endeudamiento va a ser alrededor de 0,85, no va a haber cambiado sustancialmente. Puede ser 0,84, 0,86,
pero nunca va a poder cambiar sustancialmente. Siempre va a estar alrededor del mismo valor que tenía en el momento inicial. ¿Sí? Hay otro concepto que es, no sé si figura acá, sí. La tasa de crecimiento sostenible máxima. Esa tasa de crecimiento sostenible máxima se va a dar cuando los socios tengan a la empresa como una inversión, es decir, cuando los socios no tengan que retirar utilidades de la empresa. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la tasa de crecimiento máxima va a ser igual a la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Sí? Vamos a verlo acá, porque si no esto se complica. Supongamos acá, yo digo, tasa de crecimiento sostenible va a ser igual a la tasa de retención de utilidades por la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Sí? Si yo digo que la tasa de crecimiento, si yo digo que la tasa de retención de utilidades es, no sé, supongamos el 50% y tengo una rentabilidad del patrimonio neto del 35%, quiere decir de que mi tasa de crecimiento sostenible va a ser 0,50 por 0,35, va a ser el 17,5%, o lo que es lo mismo, el 17,5%. 0,175 o 17,5%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que las ventas van a poder crecer al 17,5 sin que la empresa se endeude más. ¿Sí? En este Profe, caso... tengo una duda. Sí. ¿Por qué dice que cuando una empresa que crece sus ventas es como que inevitablemente necesita financiamiento externo para sostener dicho crecimiento? ¿Por qué? A ver, ¿se acuerdan que había activos y pasivos espontáneos? Sí. ¿Sí? Entonces, si yo necesito pongo un negocio y en ese negocio si lo manejo bien y empiezan a incrementarse las ventas, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener más cobros con tarjeta de crédito, entonces no voy a cobrar al contado, voy a tener que esperar para cobrar. Yo voy a tener más stock de bienes de cambio, porque voy a tener más mercadería, voy a tener más variedad de mercadería, y por tanto voy a tener que tener más stock porque tengo más ventas, entonces me va a incrementar mi stock. Voy a tener que tener más dinero en caja para afrontar los gastos diarios que se van dando, o sea, el pago de algún proveedor, o sea, algunos gastos, si la empresa crece en sus ventas, voy a tener que pagar más luz, o sea, voy a tener más gastos. Entonces todo eso va a hacer de que vas a tener que tener mayor stock, más créditos, y eso lo vas a tener que financiar de alguna manera. ¿Sí? ¿Cómo vas a tener más stock si los proveedores no te dan crédito? ¿Sí? Entonces vas a necesitar financiamiento, ya sea de los proveedores o ya sea financiamiento externo a través de los préstamos, por ejemplo. ¿Sí? A ver, yo siempre pongo el ejemplo cuando yo estaba estudiando. En un momento con mi hermano tuvimos un kiosco. ¿Sí? Mi viejo nos puso un kiosco y el kiosco empezó chiquito, qué sé yo, y después le empezamos a meter más cosas, artículos de librería, bueno, un montón de cosas más. ¿Sí? Y no veíamos un peso. ¿Por qué? Porque estábamos invirtiendo lo que ganábamos en comprar más mercadería. Pues partimos a lo mejor con 100 artículos y a lo largo del año en vez de 100 teníamos 200. ¿Sí? Entonces necesitábamos más plata para el movimiento diario de la empresa. ¿Sí? Entonces, de la empresa, del emprendimiento, digamos.
Entonces eso es lo que sucede cuando la empresa crece en sus ventas. Imagínense, en un negocio más grande pasa exactamente lo mismo, ¿sí? La empresa empieza a crecer, empieza a tener más stock, empieza a tener más créditos, y eso implica que tengo que sacar la plata de algún lado para pagar los sueldos, para pagar a mis proveedores, etcétera, etcétera. Profe, ¿Sí? pero si una empresa empieza a crecer, ¿no significa que tengo como también mayor rentabilidad? Entonces, a mí lo que entiendo, pero como que a la vez no, porque si crece, tiene mayor rentabilidad, ¿por qué voy a necesitar sí o sí endeudarme? Por eso que te digo, porque si no tenés un buen retorno, suponete que tenés una empresa que tiene una rentabilidad relativamente baja, un 20%, un 30%, un 10%, y no vas a alcanzar a dar vuelta la necesidad financiera que va a tener la empresa. ¿Sí? O sea, necesariamente vas a necesitar financiamiento externo. En todas las empresas que crecen, y que crecen a un buen ritmo de ventas, vos necesitas financiamiento externo. En un primer momento, eso no quiere decir que a la larga a la empresa le vaya joya, le vaya bien, obviamente, en el largo plazo o en el mediano plazo va a suceder eso que decís vos. Pero en un primer momento vos decís, ¿de dónde saco la plata para todo lo que tengo que invertir, para todo lo que estoy invirtiendo? ¿Sí? Si vos querés vender más, necesitas tener más mercadería. ¿Y de dónde la sacas la mercadería? Tenés que pagarla. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sacas eso? Es una situación que se da, o sea, que vos la ves permanentemente en todas las empresas que están creciendo. Bueno. Entonces, en este caso tenemos una tasa de crecimiento sostenible del 17,5. ¿Cuál sería la tasa de crecimiento sostenible máxima? En este caso, la tasa de crecimiento sostenible máxima va a ser la rentabilidad del patrimonio neto, o sea, el 35%. ¿Por qué? Porque la máxima se va a dar cuando retengo todas las utilidades. Cuando no distribuyo. Si no distribuyo nada, si retengo todas las utilidades, ¿cómo va a ser la tasa de retención de utilidades? No voy a tener. ¿Cómo va a ser? ¿Qué número nos va a dar? Resultado retenido dividido resultado neto. ¿Cuánto va a ser? Si retengo todo. 0. 1. 0 no. 1. 1. 1. ¿Sí? 1. Si yo gano 100.000, retengo 100.000, va a ser 100.000 dividido 100.000. Me va a dar 1. ¿Sí? Claro. Entonces, 1 por 0,35, la tasa máxima se da cuando yo retengo todas las utilidades y es igual a la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Sí? Es decir, que lo máximo que voy a poder crecer si soy un inversor que no necesita la plata de la empresa para subsistir, porque tengo otro trabajo, porque tengo otras empresas, voy a poder crecer al 35% si esa es la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo crezco? ¿Qué pasa si mis ventas crecen más? Suponiendo que yo retengo el 50%, crecen más del 17,5%. Necesito más activo corriente, más bienes de uso, por ejemplo, una heladera nueva, una vitrina nueva, lo que fuera, ¿sí? Y eso hace que necesite financiamiento.
O sea, no alcanza con lo que voy ganando por la empresa para financiar ese aumento que está teniendo el activo corriente, porque tengo más stock, porque tengo más créditos por venta, más ventas con tarjeta, etcétera, etcétera. Bien. Entonces vamos a ir a un ejemplo, para que lo veamos a través de un ejemplo. Acá tenemos el activo de esta empresa. Vamos a bajar esto un poco. Y acá tenemos el pasivo más el patrimonio neto. Que va a ser el pasivo más el patrimonio neto, nos tiene que dar igual al activo. ¿Sí? Para que yo no iba a hacer este práctico. Iba a hacer este. Bueno, voy a hacer esto. Tengo este activo, tengo este pasivo y este patrimonio neto. Entonces, si sumo el total de pasivo más patrimonio neto, pasivo más patrimonio neto me va a dar igual al activo. Bien. Acá tengo las ventas históricas. 1.978.000. Tengo los dividendos. ¿Sí? Y tengo el resultado neto. Es decir, sobre estas ventas tengo este resultado neto. Y los dividendos son un 35% del resultado neto. ¿Sí? Ese es el dato que tengo hasta ahora. Entonces yo puedo sacar, por ejemplo, la rentabilidad de las ventas. Resultado neto sobre ventas. 9,5%. Los dividendos ya lo vimos recién, pero es 65.772 dividido el resultado neto. 35%. La tasa de retención de utilidades. El complemento para llegar a 1. Es decir, que va a ser el resultado retenido dividido el resultado neto. O directamente pongo 1 menos 0,35. Es decir, que la tasa de retención va a ser 0,65. Estos dos me tienen que dar igual a 1. ¿Sí? El endeudamiento pasivo dividido patrimonio neto, 1,05. Me queda la rentabilidad del patrimonio neto. Resultado neto sobre el patrimonio neto. 25,78%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo la tasa de crecimiento sostenible? Dijimos que era igual a ¿qué? Y la tasa de retención por el patrimonio neto. Resultado neto. Tasa de retención de utilidades. Por la rentabilidad del patrimonio neto. Por la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Sí? Esa es la tasa de crecimiento sostenible. Vamos a poner mayúscula. Tasa de retención de utilidades por la rentabilidad del patrimonio neto. La tasa de retención la tengo acá, 65%. Y la rentabilidad del patrimonio neto el 25,78. Entonces multiplico los dos. Quiere decir que la tasa de crecimiento sostenible va a ser el 16,76%. ¿Sí?
Es decir, que las ventas pueden crecer hasta ese porcentaje, el 16,76%, sin que aumente el endeudamiento. Si yo quiero sacar la tasa de crecimiento sostenible máxima, ¿qué voy a hacer? ¿A cuánto va a ser igual la tasa máxima? A 1, ¿viste? ¿O no? No. Es igual a la rentabilidad del patrimonio neto. Claro. Va a ser igual a la rentabilidad del patrimonio neto. Entonces, la tasa máxima va a ser el 25,78. Es decir, que si los socios no necesitan las utilidades de la empresa para subsistir, como un medio de subsistencia, la empresa, si retiene todas las utilidades, va a poder crecer hasta un 25 o un 26% prácticamente. ¿Sí? Sin que se incremente el endeudamiento. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, el primer paso es que las ventas crezcan crecimiento de acuerdo a la tasa de crecimiento sostenible. Profe, ¿Sí? cuando me habla de la tasa de crecimiento sostenible, la máxima, y que usted dice que es igual a la rentabilidad del patrimonio neto. Sí. Acá usted había sacado que la rentabilidad del patrimonio neto era 25,78. ¿Quiere decir que va a ser la diferencia para llegar a 100? No, porque igual la máxima va a ser 1 por la rentabilidad del patrimonio neto. Es decir, es lo mismo, va a ser 25,78. Claro, entonces la tasa la máxima va a ser 25,78. Claro, es decir, que las ventas, en este caso, pueden crecer hasta el 25,78 sin que se incremente el endeudamiento. ¿Sí? Esta es la tasa de crecimiento común y esta es la máxima. Sí, profe. Que no se puede dar en todos los casos, vuelvo a repetir. Se puede dar solamente cuando los socios tienen a la empresa como una inversión y no como un modo de subsistir, de subsistencia, de los ingresos que necesitan todos los meses para vivir. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, en primer lugar, en esta columna, vamos a, vamos a representar la empresa creciendo a esa tasa, y en esta vamos a considerar, no sé si sale acá, sí, que las ventas aumentan un 30%. Es decir, ventas se incrementan un 30%. Para ver qué pasa en los dos casos, para ver si se cumple esto que decimos acá. ¿Qué se tiene que cumplir? Si la empresa crece al 16,76, ¿qué va a pasar? El endeudamiento va a ser similar al histórico, al inicial. O sea que va a ser similar a 1,05. ¿Sí? Si las ventas crecen más que la tasa de crecimiento, o sea un 30%, casi el doble más, ¿qué tendría que pasar con el endeudamiento? Va a crecer bastante más que, o sea, va a ser mucho mayor o mayor a 1,05. ¿Sí? Eso es lo que tendría que pasar. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Vamos a incrementar las ventas un 16,76%.
Es decir, que las ventas de 1.978.000 van a pasar a ser 2.309.630. Si todo permanece igual, si los dividendos siguen siendo el 35%, como lo sacamos acá, los dividendos van a ser 2 millones. No. Primero vamos a sacar el resultado neto. El resultado neto lo vamos a sacar de la rentabilidad de ventas. ¿Sí? La rentabilidad de ventas es igual al resultado neto dividido las ventas. ¿Sí? Si yo tengo que la rentabilidad de ventas es el 9,5% y las ventas proyectadas las tengo acá, puedo calcular el resultado neto proyectado, despejando. ¿Sí? Esto que está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces, 9,5% por las ventas proyectadas. El resultado, en lugar de ser 187.000, va a ser 219.415. ¿Sí? Se va a incrementar en función de esta rentabilidad esperada. Esto en el caso de que no hagamos nada con los costos ni con los gastos. ¿Sí? Que todo permanezca igual. Si todo permanece igual, el dividendo va a ser el 35% del resultado. 219.415 por el 35% va a ser 76.795 el dividendo. ¿Sí? Bien. ¿Qué va a pasar con el activo corriente? ¿Qué dijimos que cómo se comportaba el activo corriente si no había objetivos? Como espontáneo. Espontáneo. Entonces, podríamos hacer rubro por rubro, pero también podemos hacer, si no hay inversiones, podemos hacer el total del activo corriente. 806.700 por que si en este caso íbamos a hacer crecer las ventas de acuerdo a la tasa de crecimiento sostenible, es decir, el 16,76%. Entonces, en este caso, cuando tenemos todos los activos corrientes que son espontáneos, podemos ir haciendo uno por uno y sumar el total del activo corriente, o es lo mismo a los 806.000 del total del activo corriente, aumentarle el 16,76% como dice acá. ¿Sí? Sin necesidad de hacer uno por uno. Entonces tengo 941.903 de activo corriente. ¿Qué pasa con los bienes de uso? Se espera que se deban comprar bienes de uso por 150.000. Con lo cual, de 685.000, acá no vamos a tomar en cuenta el tema de la amortización, porque se supone que son valores reales. Le aumento en 150.000 y tengo 835.400 de bienes de uso. Con lo cual, el total del activo es 1.777.303. ¿Sí? Hasta ahí, todo ok. Va, creo. Profe, no entiendo que, o sea, el total del activo, lo que hizo me muestra porque no me acuerdo. ¿Esto? ¿Activo corriente No, más digo, activo no corriente? No, en el total del activo corriente, lo que hizo fue hacer espontáneo todos los rubros. Son espontáneos y la tasa de crecimiento es el 16. Voy a incrementar todos los rubros porque las ventas aumentaron un 16,76. Todos los rubros se van a incrementar un 16,76. ¿Sí? Sí, Pues son espontáneos. Aumentan en la misma proporción que las ventas. ¿Sí? Sí, o sea, lo que es la venta, pero usted lo está haciendo por la tasa de crecimiento sostenida. Y bueno, que crezca según la tasa de crecimiento es que crezca en función de la tasa de crecimiento, o sea, un 16,76 las ventas. Ahí está. Ahí lo vi que lo había anotado. Sí, ahora sí. Bien, entonces tengo 1.777.303. ¿Qué pasa en el pasivo? ¿Cuáles van a ser los rubros espontáneos del corriente?
las deudas comerciales y las deudas impositivas, porque los préstamos dependen de una decisión. Entonces ahí sí lo voy a tener que hacer uno por uno. 219.000 por 1,1676. 72.600 por 1,1676. ¿Sí? ¿Qué otro rubro puedo hacer? El resultado acumulado, teniendo en cuenta el resultado proyectado y los dividendos. Entonces, ¿qué voy a hacer en el resultado acumulado? Saldo final proyectado va a ser igual al saldo inicial más el resultado proyectado menos los dividendos. Entonces, saldo inicial, 578.900, más el resultado neto, tomo los datos proyectados, 219.415, menos los dividendos, 721.520. Todos los otros rubros que dependen de una decisión los dejo igual. Bueno, voy a dejar igual. Vamos a compensar todo con préstamos de corto plazo. Entonces dejo igual esto, 185.400. Dejo igual el capital, 150.000. ¿Sí? Y por diferencia, ¿sí?, saco los préstamos de corto plazo. ¿Por diferencia entre qué? Entre el total del activo menos todos los pasivos, menos el capital, menos el resultado acumulado. Esto para que se me iguale el pasivo y patrimonio neto con el total del activo. Entonces yo sumo total del pasivo corriente, total del pasivo 905.000, total del patrimonio neto, capital más resultado 871.000, el total del pasivo más patrimonio neto 1.777.303. Entonces, de vuelta, ¿cómo hice los préstamos? Yo sé que tengo que igualar el patrimonio neto más el pasivo con el activo. Entonces, este total me tiene que dar 1.777.303. Entonces, ¿qué hago? 1.777.303 menos todo lo que saqué acá. Deudas comerciales, menos deudas impositivas, menos préstamos, menos capital, menos resultado acumulado. Menos todos los demás rubros. Del pasivo y del patrimonio neto. Y ahí me da igual. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el ratio de endeudamiento? ¿Qué nos tendría que dar de acuerdo a las consignas y a lo que vimos? Me tendría que dar un ratio de endeudamiento similar a 1,05 porque la empresa creció en función de las ventas. Creció de acuerdo a la tasa de crecimiento sostenible. Un 16,76%. Entonces, yo me voy al pasivo dividido el patrimonio neto y me da 1,04. Similar al 1,05 que tenía en el histórico. Entonces se cumple la premisa. Si las ventas crecen de acuerdo a la tasa de crecimiento sostenible, la empresa no necesita endeudarse. Más. ¿Sí? El ratio de endeudamiento no aumenta. Permanece similar al ratio de endeudamiento inicial. Ahora vamos a ver qué pasaría si las ventas aumentan un 30%. ¿Cómo tendría que ser el ratio de endeudamiento si las ventas aumentan por arriba de la tasa de crecimiento sostenible? Y mayor. Mayor, ¿sí? Entonces, empezamos con las ventas. ¿A cuánto se nos irían las ventas? 1.978.100 por el 30% más. A 2.571.000. ¿Sí? ¿Cuánto sería el resultado neto?
Profe, ¿por qué la tasa al 30? Porque acá, acá dice que qué sucede si las ventas aumentan un 30%. Entonces, Bien, eso no lo había visto. ¿sí? Voy a considerar todo y acá dice que los bienes de uso van a aumentar. Acá teníamos que comprar bienes de uso por 150.000 si las ventas crecían al 16,76. Como las ventas crecen a un 30, ahora vamos a tener que incorporar bienes de uso por 250.000. ¿Sí? Correcto. Sí. Son los dos datos distintos. Entonces, a las ventas, siempre a las iniciales, no voy a hacerlo sobre este valor, sino siempre sobre la inicial, lo incremento un 30%. Entonces las ventas van a ser 2.571.000. De acuerdo a estas nuevas ventas y de acuerdo a esta rentabilidad, voy a hacer lo mismo con el ratio. Voy a despejar resultado neto. Entonces, voy a hacer rentabilidad de venta por las ventas proyectadas, por un 30% de incremento. Entonces voy a tener un resultado neto de 244.295. Y suponiendo que no cambie nada, los dividendos van a seguir siendo un 35%. Resultado neto por la tasa de dividendos me va a dar un dividendo de 85.503. ¿Sí? Bien. ¿Qué hago con los activos corrientes? Y le aumento el 30%. Lo aumento un 30%, exactamente. Entonces, a los 806.700 que tenía históricos iniciales, lo incremento un 30%. Va a ser 1.048.000. Los bienes de uso, ¿qué hago? Lo incremento en 250.000. O sea que el valor inicial lo incremento en 250.000. Con lo cual el total del activo, va a ser la suma del activo corriente más los bienes de uso, nos va a dar 1.984.110. ¿Sí? Total del activo. ¿Qué hago con los activos, con los pasivos espontáneos? También los incremento un 30%. Siempre sobre los valores iniciales. Deudas comerciales y deudas impositivas, lo incremento un 30%. Todos los otros rubros los dejo igual, los que dependen de una decisión. Préstamos a largo plazo, capital. El resultado acumulado, aplico estas fórmulas con estos nuevos datos, con un aumento del 30% en las ventas. Entonces, saldo inicial, más resultado, menos dividendo. 737.692. Saco el total de pasivo más patrimonio neto en base a este nuevo total de activo. Teniendo en cuenta que lo voy a financiar, ese aumento del activo, con deudas de corto plazo. Entonces hago lo mismo que hice recién. Total del activo menos los otros rubros. Menos deudas comerciales, menos deudas impositivas, menos préstamos, menos capital y menos resultados acumulados. 531.158. Sumo el total del pasivo corriente. Sumo el total del pasivo. Pasivo corriente más pasivo no corriente. Tengo el total del patrimonio neto. Puedo sacar el total del pasivo más patrimonio neto. 1.984.110. ¿Sí? Vamos a verificar que si las ventas aumentan un 30%, la empresa se va a tener que endeudar más. Entonces,
Si yo digo pasivo sobre patrimonio neto, se me fue a 1,24. De 1,05 aumentó a 1,24 porque las ventas se incrementaron por arriba de la tasa de crecimiento sostenible. Entonces el directivo financiero puede decir, ojo que si incrementamos las ventas como pide el área comercial hasta un 30%, eso va a ocasionar que la empresa se tenga que endeudar más. ¿Está en condiciones de conseguir financiamiento? Entonces, ahí se van a tener que plantear esas restricciones. Por eso es una planificación. Yo planifico qué pasaría si las ventas aumentan por arriba de la tasa de crecimiento sostenible. Y entonces digo, bueno, ojo, que si se incrementan por arriba, voy a necesitar endeudarme más. ¿Sí? Esto obviamente, el área de la gerencia general puede decir, bueno, conseguir el endeudamiento como sea. Sí, pero yo quiero crecer, si se puede, si el mercado lo permite, quiero crecer un 30%. ¿Sí? ¿De qué otra manera se puede plantear? ¿Cuánto es el aumento de las deudas financieras si lo miro en porcentaje, en montos? ¿Sí? ¿Cuánto aumentaron las deudas financieras? Entonces yo puedo tener el valor histórico o inicial y el valor proyectado en un 30%. Porque este dato puede ser mucho más impactante para el directivo financiero que mostrar que se tiene que endeudar hasta 1,24. Por ahí 1,24 no nos dice mucho si no estamos dentro del área financiera. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto eran las deudas financieras históricas? 285.600 de los préstamos de corto plazo, más 185.400 de los préstamos de largo plazo. Teníamos préstamos por 471.000. Si yo me crezco al 30% por arriba de la tasa de crecimiento, voy a necesitar 531.000 de corriente más 185.400. Voy a necesitar 716.558. Es decir, que acá puedo decir, las deudas se van a incrementar. Voy a tener que tomar deudas por 245.000 pesos más aproximadamente. Si yo crezco por arriba de la tasa de crecimiento, voy a necesitar endeudarme en 245.000 pesos más. Pero también lo podría plantear en porcentaje, es decir, bueno, yo parto de una deuda de 471.000. Se va a incrementar en 245.000, quiere decir que se va a incrementar un 52%. Es decir, que si las ventas crecen un 30%, mis deudas financieras van a crecer un 52%, mucho más que proporcional. Y ese es el dato que le decía que es más impactante o puede dar lugar a que digamos, bueno, está bien, tratemos de ver cómo hacemos porque vamos a tener que incrementar mucho el endeudamiento. Bueno, ¿dudas? Todas, no mentira. Este archivo lo voy a subir acá en la hoja 1. Bueno, esto es lo que hicimos recién. En la hoja 1 tienen otro práctico que ustedes pueden ir haciendo, ¿sí? Pueden ir calculando todo lo que hemos ido calculando acá. ¿Sí? De todas maneras acá está resuelto. ¿Sí? Pero estaría bueno que lo hagan y después lo comparen. Para ver qué pasa. ¿Sí? Bueno, profe. Así que, bueno.
pueden sacar todos estos mismos ratios, o sí, estos datos, los pueden sacar también acá. ¿Sí? 3. Entonces, bueno. Bueno, ¿no hay dudas? De acá, en este momento, ahora, right now. Yo tengo una sola, pero porque no lo alcancé a ver, del resultado acumulado. ¿Por qué aumentó? ¿Este? Sí, no vi de dónde lo... Porque lo saqué con esta fórmula. Saldo final es igual a saldo inicial, 578.900, más el resultado proyectado con un 30% de incremento de las ventas, menos el dividendo con un incremento del 30% de las ventas. Claro, lo habíamos hecho. ¿Sí? Sí. ¿Profe, tomó lista o no va a tomar hoy? No voy a tomar. Los engañé. No, que falta mucha gente. Y No hay problema. no fue culpa de ustedes, porque, o sea, de los chicos que no han estado, porque fue culpa de mi amiga Pamela. Sí, pues justo, profe, porque ayer no alcanzaron a rendir el parcial. Ajá. Sí, no, si ya me había anticipado ayer que iba a pasar esto, no me lo dijo tan crudamente, yo creía que iban a faltar algunos alumnos, no, pero bueno. Le avisó. Me mintió, me engañó como un niño. Como siempre. Claro. Así que bueno, listo entonces. Gracias, profe. Listo, nos vemos el Gracias, miércoles. Que tengamos buen fin de. Profe, una consulta. Profe, vas. Íbamos a ver supuestamente las conclusiones hoy del práctico anterior. Ajá. Bueno, cuestión de que lo podemos ver la clase próxima. Bueno. Claro, porque yo también me olvidé, así como usted se olvidó. No, pero me parece que lo tenían que hacer ustedes y lo íbamos a ver en común, sí. Claro, por eso. Bueno, sí, lo vemos el miércoles. Bien, gracias. El miércoles vemos eso y empezamos ya con la unidad 3. ¿Y la Bueno, unidad profe, 3 no tiene práctica? Sí, tiene práctica. Bien. Vamos a ver Profe. qué pasa en el otorgamiento de créditos, si conviene o no conviene, y el descuento por pronto pago en las empresas. Sí. Profe, Bueno, ¿y en el gracias. parcial que va a tomar todas las unidades que restan? La 2, la 3 y la 4, exactamente. Son 6 tipos de prácticos distintos, yo lo dije. Hemos visto 2, la semana que viene vamos a empezar a ver otros 2. Bastante salado va a estar el segundo parcial. A las 5 de la tarde empezamos a rendir para llegar a No, porque el parcial va a tener 3 tipos de ejercicio en cada tema. ¿Sí? Dentro de los cuales en todos los temas va a haber un ejercicio de plan financiero. Entonces, va a haber algunos ejercicios que no los voy a tomar. Ya les voy a decir, uno lo voy a eliminar. Y bueno, van a tener 5 y ustedes van a tener que... Solamente les va a tocar 3 en el tema, no les va a tocar 5. Bueno, esperemos. ¿Sí? Bueno. Gracias, profe. Listo, Chao. entonces. Buen fin de, nos vemos el miércoles. Nos vemos el fin de, profe. Profe, Chao. Gracias, ¿este profe. fin de va a subir esta clase, profe? Sí, mañana. Bueno, gracias por hacer Bueno. el que tenemos que hacer. Listo. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien.